Bueno, vamos a tratar de resolver este ejercicio que se llama colección de discos del curso básico de JavaScript de FreeCodeCamp. Voy a leer el enunciado y luego pasamos a hacer la resolución. Se te da un objeto literal que representa una parte de tu colección de álbumes musicales. Cada álbum tiene un número de ID único como clave y varias otras propiedades. No todos los álbumes tienen una información completa. Empiezas con una función updateRecords, la cual toma un objeto literal records que contiene el álbum musical de la colección, un ID, props que como artistas o tracks y value. Completa la función usando las reglas siguientes para modificar el objeto pasado a la función. De acá tenemos unas reglas que nos están dando y vamos a ir resolviendo uno por uno. El enunciado viene acompañado de este código a la derecha y yo lo que hice fue copiarlo y venirme a JSBin y lo pegué para ir resolviendo y probando cada una de las reglas que nos están diciendo una por una para que al final ya tengamos todo el ejercicio completo. Entonces la primera regla dice: tu función siempre debe devolver el objeto de colección de registros completo. Venimos a JSBin y vemos que aquí está la función updateRecords y estos son los parámetros que le estoy pasando y estoy retornando al final de yo haber hecho cualquier proceso que vaya a realizar esta función. Al final me va a devolver records. ¿Y qué es records? Este primer parámetro que estoy pasando. ¿Y qué es cuál es ese primer parámetro? Si venimos a la llamada de la función, vemos que dice updateRecords y estoy pasando record collection. Y si nos fijamos, record collection, que es esto que está acá, es el objeto completo. Por lo tanto, ya desde un inicio se está, sin haber hecho ningún código, ya se está cumpliendo esa primera regla. Entonces vamos a pasar a la siguiente regla. Si prop no es un track y value no es una cadena vacía, actualiza o establece la propiedad prop del álbum a value. Entonces vemos que es un sí, una condicional sí. Entonces vamos a validar esto. Si prop no es tracks, entonces vamos a escribir eso. Aquí dentro de la función definimos si lo que estoy pasando por prop no es track, o sea, es diferente de tracks. Ok, es diferente de tracks. Y value no es una cadena vacía, es decir, que es distinto a una cadena vacía, tiene algo. Por lo tanto, escribimos y value es diferente de una cadena vacía. Si estas dos condiciones se cumplen, si estas dos condiciones se cumplen, se va a realizar lo siguiente: actualiza o establece la propiedad prop al valor, prop del álbum a value. Es decir, si nos fijamos en esta llamada a la función, estoy viendo que estoy pasando como props la palabra artist. Entonces prop es diferente de track, sí, porque es artist, se cumple la primera condición. Y value es diferente de vacío, sí, porque value es AVA. Entonces tengo que agregar esta propiedad que estoy pasando con este valor que estoy pasando. Es decir, este valor AVA es el valor de la propiedad que estoy pasando. Por lo tanto, debo agregárselos al objeto 5439, que es el ID que estoy pasando. Entonces,
¿Y dónde está ese objeto? Está dentro de otro objeto que se llama record collection. Por lo tanto, record collection lo estoy pasando aquí como records. Entonces sería records id. Entonces record vendría siendo esto. Luego el id, que sería el valor que yo paso, 5439. Él entra y busca y lo encuentra acá. Luego agrego la propiedad que vendría siendo artist, y esa propiedad va a tener un valor de value, que es lo que le estoy pasando aquí como ava. Si yo guardo esto en una variable que la voy a llamar add y luego lo imprimo en consola, debería imprimirme el valor de ava. Entonces le damos acá clic en run y me imprime ava. Ahora, para yo saber si verdaderamente agregué la propiedad, porque aquí solamente me está mostrando el valor, pero no me está mostrando la propiedad. Si yo agregué verdaderamente la propiedad, puedo hacer lo siguiente. Podría, en lugar de retornar todo el objeto completo, lo voy a comentar y lo voy a imprimir. Recordemos que la palabra return no nos muestra nada en la consola, simplemente nos retorna el valor, pero no nos lo muestra en consola. Para eso utilizamos console.log y records. Entonces, si yo nuevamente le doy aquí clear y luego run, veo que me está ejecutando la primer console, que vendría siendo ava, y luego vemos todo el objeto completo y nos damos cuenta de que inicialmente el objeto era de esta forma, solamente con el título del álbum, y ahora ya estoy teniendo ese objeto con el nombre del artista, que fue lo que hice aquí en esta línea, agregarlo. Por lo tanto, ya esa primera regla la cumplimos, pero en el ejercicio no nos piden imprimirlo en consola. Entonces esto solamente era para probar si estaba funcionando. Por tanto, yo lo puedo borrar de aquí y borro esta parte y queda de esa forma. Ahora la siguiente regla es: si prop es track pero el álbum no tiene una propiedad track, crea un arreglo vacío y agrégale value a él. Si vemos, es un sí, por lo tanto podemos hacer un else if, que vendría siendo algo como decir, si no se cumple esto, entonces evalúa esto. Si no, sí. Entonces me dicen que prop es igual a track o tracks en plural. Si prop es tracks, es decir, es igual, pero el álbum no tiene una propiedad tracks. Para nosotros poder verificar si un objeto contiene una propiedad determinada, utilizamos una función que se llama hasOwnProperty. Entonces, eso va aquí en el mismo else if, en la misma verificación, pero yo lo voy a hacer aquí debajo primero para verificar si estoy obteniendo el resultado que yo realmente necesito, si aplico bien la función. Y luego posteriormente que lo verifique ya lo paso arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar que la propiedad que yo estoy pasando aquí sea esté dentro del objeto al cual yo estoy haciendo referencia, que en este caso es el 5439, que es este de ahí. Entonces voy a acceder a él por medio de record igual el id. Ahora punto, si dentro de lo que estoy diciendo es que si dentro de record, que es todo el objeto,
busco ID y ya encuentro este objeto. Si dentro de este objeto punto has home property, es decir, existe la propiedad, quiere decir eso, y dentro de paréntesis le paso cuál es la propiedad que quiero buscar. Entonces acá nos dice que, pero el álbum no tiene, ojo, no tiene la propiedad track. O sea, vamos a buscar la propiedad track y ver si está o no está. Tracks. Y se supone que ya estoy evaluando eso. Para saber qué me está regresando, lo voy a guardar igual en una variable const existe igual a este. Y luego voy a imprimir la variable console.log, mostrarlo en consola. Clear. Ok, lo que pasa es que no está cumpliendo la condición, porque la condición es si prop es igual a track, pero no es igual. Entonces yo aquí voy a cambiarlo a tracks y digamos que ya no es, como ya no es un artista, es un nombre del álbum, sería álbum nuevo, por ejemplo. Entonces ya cumple la condición y vemos que él aquí me dice false, es decir que esta propiedad track no está dentro de ese objeto. Y era lo que me decía esto: si el álbum no tiene una propiedad track, entonces voy a crear un arreglo vacío y agregarle el valor. Pero ese arreglo, es decir, la propiedad va a tener el arreglo. Entonces ya veo que esto funcionó, por lo tanto lo corto, lo voy a pegar aquí arriba y tengo que decirle que sea igual a false. Entonces borro esto y recapitulamos. Decimos, si la propiedad es igual a track y haciendo esta evaluación vemos de que la propiedad tracks no está dentro del objeto con este false, porque esto has on property me devuelve true o false booleano. Si es true es porque encontró la propiedad, y si es false no la encontró. Entonces en este caso, si es igual a false, es decir, si no la encuentras, creo un arreglo vacío dentro del objeto. Entonces sería records, el objeto este, y le paso la propiedad igual a un arreglo vacío. Lo que estoy haciendo es que voy a crear una propiedad tracks que va a tener un arreglo vacío. Entonces si yo imprimo esto, debería mostrarme acá debajo un arreglo vacío, y aquí me muestra el arreglo tracks pero vacío, y luego me dice vacío y agrégale el value a ese arreglo vacío. Entonces voy a hacerlo aquí debajo, para agregarle a un arreglo un valor. Lo hacemos con push para agregarlo al final del arreglo, pero como este está vacío, pues lo va a colocar de primero. Entonces sería push, y que le voy a agregar el valor value, y listo. Si yo imprimo esto, debería aparecerme aquí el arreglo ya no vacío, sino con el valor de nuevo álbum. Vamos a verificar y vemos que ya tengo tracks creado y con un valor
que es el valor que yo le estoy pasando. Por lo tanto, ya cumplimos con la segunda regla. La tercera regla dice si prop es tracks. Entonces vamos a ir escribiéndolo. Sería else if prop es igual a tracks. Si prop es tracks y value no es una cadena vacía, es decir, que tiene algo diferente de vacío, muy parecido a uno de los que ya hicimos, en diferente de una cadena vacía, agrega value al final del arreglo de tracks existentes en el álbum. Por lo tanto, vamos a ver, ¿es igual a tracks? Sí. Entonces aquí voy a poner arreglo nuevo, álbum nuevo 2, por ejemplo, para ver. Entonces es prácticamente esta misma línea lo que tenemos que hacer, porque vamos a agregarlo al final y recordemos que push agrega al final del arreglo. Entonces, si no lo voy a dar clear para comparar el antes y el después, le doy run y veo que inicialmente tenía este valor de este parámetro, tengo tracks, el arreglo de tracks con álbum nuevo, y aquí tengo álbum nuevo 2. Vamos a hacerlo más bien con un arreglo que ya tenga valores, porque este estaba vacío. Entonces vamos a coger, por ejemplo, este de acá, que vendría siendo el ID 2468. 2468. Y ahora sí voy a darle clear y lo corro. Entonces vemos que dentro del objeto 2468 ya tengo al final del arreglo álbum nuevo 2. Por lo tanto, ya se cumplió esa regla. Y vemos la última regla. Dice, si value es una cadena vacía, elimina la propiedad prop del álbum, de la propiedad que yo le esté pasando. Entonces sería else if value es igual a una cadena vacía, elimino delete de ese objeto que sería records ID, la propiedad que le estoy pasando. Entonces vas a eliminar de este objeto esta propiedad si es una cadena vacía. Entonces, si vemos aquí, no es una cadena vacía, entonces vamos a borrarlo y ponemos vacío. Por lo tanto, del objeto 2468 se debería eliminar tracks, es decir, que se debe eliminar todo esto. Si lo corro, vemos que el 2468 antes tenía tracks y ahora 2468 ya no lo tiene. Entonces ya cumplimos con todas las reglas, verificamos que todo esté funcionando correcto. Ahora tenemos que quitar este console porque lo que tenemos es que retornar el objeto completo. Ahora yo vengo, copio esto que hice aquí, vengo a free code count, pego y ejecuto las pruebas para ver si lo hice correcto. Y como vemos, cada vez se resolvió el ejercicio correctamente.